Bueno, pues buenos días de nuevo a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas. Como pueden ver, no soy Noelia Gómez, sino Salvador Beato Bergua, geógrafo, estudiante de territorio y del paisaje y amante también del territorio y paisaje, y por eso pues me complace mucho estar aquí presentando hoy a Adolfo García Martínez, por todo lo que he aprendido con él, porque en efecto él es sin duda alguna mi maestro antropólogo, y pues para mí pues es un enorme honor y orgullo poder estar aquí presentándole, y sé que igualmente para Noelia también lo hubiera sido estar aquí sentada y pudiendo presentarle, pero bueno, un reciente diagnóstico de faringitis recomienda que permanezca mejor ahí sentada. Bueno, qué decir de Adolfo, como digo, para mí es un orgullo porque, como digo, en esa mirada hacia el paisaje, la antropología es fundamental, ¿no? El estudio etnográfico, porque al final el paisaje es una construcción plenamente cultural. Es el resultado de cómo las comunidades humanas hemos ido gestionando ese espacio geográfico y lo hemos ido convirtiendo en un territorio que tiene diferentes perspectivas, diferentes niveles de análisis. Lo podemos analizar como un espacio social, como un espacio político, como un espacio económico, desde muchas perspectivas. Y en eso andamos, tratando de ver todas esas perspectivas que nos permitan analizar con el rigor que se merece el paisaje y concretamente los territorios rurales, ¿no? Hoy en día tan denostados por este consumo insaciable de espacio por parte de los tejidos urbanos. Adolfo García Martínez, por lo tanto, es antropólogo, un gran antropólogo, es profesor de Antropología Cultural de la UNED, también ha participado como profesor aquí en la Universidad de Oviedo y participa en numerosos cursos, por ejemplo en el título propio de experta en interculturalidad, justicia y cambio global. Ha sido profesor de Antropología Cultural en las universidades de Valladolid, también aquí lo fue, en la de Oviedo, porque él es licenciado en Filosofía y en Sociología por la Universidad de Lyon, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Valencia y doctor por la de Oviedo. En el año 87 recibió el premio Juan Uría Riu, y él, creo que entre sus principales méritos también cabe destacar que fue el que proyectó una de las personas, o el principal, que proyectó y dirigió el Ecomuseo del Parque Natural de Somiedo. Asimismo, también un proyecto LIFE para la recuperación del patrimonio etnográfico en el Parque Natural de Somiedo. No solo eso, sino que también diseñó el Ecomuseo del Pan de Villanueva de Oscos. Publicaciones, pues para dar y tomar, pues destacar sus trabajos sobre todo sobre los vaqueiros de Alzada, sobre la familia rural asturiana, la cultura somedana, también sus tratados sobre la vejez en los pueblos de Asturias, los ritos de paso, aquel estudio en coautoría con otras personas tan interesante denominado Tristes Institutos, que tantos hilos tiene de los que tirar. Y bueno, podríamos estar mencionando numerosas obras, especialmente pues cabe destacar sobre todo su Antropología de Asturias, esos dos grandes volúmenes, y cómo no, esa magna obra, ese libro gordo de Petete con el que nos obsequió recientemente esos 50 años de mirada antropológica. Entonces yo me callo ya y dejo hablar al maestro. Muchísimas gracias, Adolfo, por estar aquí y por compartir esa mirada antropológica a la Asturias rural. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Gracias a los organizadores de este congreso
por haberme invitado a estar aquí y gracias a vosotros por estar ahí. En fin, es un placer estar ante tanta gente porque generalmente presentamos libros, damos conferencias y siempre hay muy poca gente, pero se ve que aquí está bien organizado todo desde la cabeza y eso es importante. Está en buenas manos este congreso. Sí, está en buenas manos. Gracias, entonces, y vamos a ir. Como creo que tenéis todos una copia de lo que voy prácticamente a decir, la he enviado a los organizadores hace tiempo para facilitar este acto. El título ya es un tanto, quizás, un tanto ambiguo, un tanto contradictorio, un tanto incomprensible, quizás, ¿no? Las tres mujeres. Bien, o sea, una mirada desde la antropología a la Asturias rural. Las tres mujeres. Los antropólogos, generalmente, cuando hacemos trabajo de campo, que tenemos que hacerlo porque es nuestro rito de paso, es el trabajo de campo, evidentemente. Yo pasé por este rito de paso ya a principios de los años 70, donde va ya todo. En mi primer trabajo de campo entre los vaqueros de Alzada de Asturias, que fue, en cierto modo, la base de mi tesis doctoral que se publicó después en el año 87. Ha salido una segunda edición hace poco tiempo también y creo que hablan de una tercera. En fin, no está bien hacer tantas ediciones sobre una misma obra. Llega a cansar quizás, ¿no? Pero bueno, digo que el trabajo de campo es nuestra base, es nuestra fuente principal de información. Por consiguiente, digo Asturias rural, pero esto que voy a decir se puede hacer extensible también a toda el norte de España y a toda la Europa mediterránea. Esto lo digo basándome en lecturas que he hecho sobre investigaciones que hay sobre estas regiones, ¿no? Pero me voy a centrar en Asturias, puesto que, repito, la fuente de datos que nosotros utilizamos, la primera, es el trabajo etnográfico, trabajo de campo. Y después tenemos, evidentemente, lecturas que hay, la etnografía y la antropología comparada, y, evidentemente, la documentación, porque yo en esta que voy a decir hoy también he utilizado documentación, sobre todo censos de población, etc. Tenemos muchos oteaderos para hacer trabajo de campo, para poder estudiar la comunidad en cuestión. Pero sin duda alguna, yo desde hace muchos años ya, creo que desde el año 89, 90, que hice un segundo trabajo de campo sobre la familia rural asturiana y elegí varias zonas de Asturias, elegí una muestra de 7 parroquias. Y digo parroquias porque los censos de población están organizados por parroquias y porque la documentación parroquial, los archivos parroquiales, para nosotros, para los antropólogos, son documentos de muchísima importancia, sobre todo los libros de fábrica, que es el diario de la parroquia. Bien, pues los censos de población están organizados por parroquias y por eso cuando digo elegí 7 parroquias, tomadas de Asturias, evidentemente no al azar, sino elegidas con toda la intencionalidad de zonas próximas a la marina y a los núcleos urbanos, zonas de la media montaña y zonas de montaña. Quise elegir esta muestra diversa para ver si era capaz de encontrar unos parámetros comunes a eso que yo iba a estudiar, que era la familia rural. Bien, pues desde entonces ya me di cuenta exactamente que la familia es quizás el mejor oteadero que tenemos los etnógrafos para el estudio de las comunidades, sobre todo cuando estudiamos comunidades preindustriales, donde la familia es una instancia dominante, determinada y determinante, porque asume papeles
muy complejos, aparte del papel de organización, etcétera, de la comunidad, transmisión de la propiedad, reproducción biológica de la propia comunidad, etcétera. Y dentro de la familia, evidentemente, hay un miembro también muy importante, determinante, paradójico y determinante, que es la mujer. La mujer dentro de las comunidades rurales y dentro de la familia en general, inclusive la familia urbana, o lo que queda todavía de familia urbana, porque hoy ya hablar de familia urbana exige muchos matices, evidentemente. Bien, pues hay un miembro que realmente asume papeles muy importantes y que al mismo tiempo es un miembro muy oculto, con muy poca perspectiva externa, un miembro que generalmente no tiene una geografía propia, no tenía una geografía propia. Hablo, evidentemente, voy a empezar a hacer este recorrido en los años 60 para llegar a la actualidad y por consiguiente voy a ir pasando por diferentes facetas del papel de la mujer dentro de la familia y la familia dentro de la sociedad. La crisis que padecen los pueblos de Asturias, no voy a insistir mucho en esto porque basta salir por ahí a dar unas vueltas por Asturias para ver qué queda de nuestros pueblos. ¿Qué queda de nuestros pueblos, no? Bien, pues la crisis de los pueblos, el cambio, la evolución, que yo lo llamo crisis porque realmente es eso, es una crisis, tuvo unas causas, y yo utilizo unas cuantas claves para interpretar este cambio, esta crisis de medio siglo, poco más o menos. Es decir, en medio siglo los pueblos de Asturias no se parecen en nada. Hace algún tiempo publiqué un libro titulado Alabanza de Aldea, donde establezco una mirada de los pueblos de Asturias en los años 50-60, que es cuando se inicia el cambio, y una mirada de los años 2010, 2012, 2015. Y evidentemente se parece muy poco, incluso la imagen externa, pero sobre todo la dinámica y la imagen interior. La dinámica interior es la que más ha cambiado, pero esta evidentemente se proyecta en la imagen externa, en la imagen que vemos con una simple mirada si nos colocamos en un punto de observación de esos muchos que hay en Asturias, en un valle. Te sientas de un lado y miras para el otro a ver un pueblo y ahí puedes hacerte una verdadera descripción de... Bueno, pues evidentemente el cambio, la crisis que digo yo de los pueblos de Asturias tuvo razones y causas económicas. Se insiste demasiado en esto, pero yo defiendo la tesis de que las causas principales de esta crisis han sido sobre todo causas socioculturales. Y luego intentaré explicar esto que estoy diciendo, que es realmente bastante atrevido, si cabe la expresión. Y dentro de la familia tenemos, digo, ese miembro con poco espacio visible, es decir, la mayoría de las tareas de la mujer en la familia, en la sociedad tradicional y todavía en parte en la sociedad actual, son tareas ligadas, asociadas a sus funciones reproductivas. Y las funciones reproductivas son tareas invisibles. Invisibles. Y esto, naturalmente, genera sobre el estatus y la situación de la mujer una serie de consecuencias tremendamente negativas. Es verdad que ahora estamos luchando desde hace ya bastante tiempo y se han conseguido cotas importantes ya en este tema de una visibilización de las tareas femeninas, que es la única manera de... Pero todavía hay muchas que se religan a las funciones reproductivas. Y dentro de la familia, y fijándonos en la figura de la mujer, hay 3 mujeres. En la familia rural de nuestro entorno, de toda la cornisa cantábrica, de toda el área mediterránea, es un modelo de familia en la que
coexistían, convivían bajo el mismo techo 3 mujeres. Y cada una desempeñó una función muy importante, que es lo que me va a servir para trazar este recorrido que vamos a hacer de 50, 60 años. Cada una asumió una tarea muy importante. Hay publicaciones de sociólogos y demás, cito ahí a un autor, Gilles Lipovetsky, que tiene un trabajo sobre la tercera mujer, sociólogo francés, pero evidentemente cuando Gilles Lipovetsky habla de la tercera mujer es distinto a la tercera mujer, es completamente distinto a cuando yo hablo de la tercera mujer. Para Gilles Lipovetsky hubo 3 mujeres. La primera es la mujer que llega hasta el Renacimiento, puro pecado, puro ser peligroso, etc. La segunda mujer desde el Renacimiento a la Edad Moderna, que es la mujer que ponemos en un pedestal pero sigue siendo dominada por el hombre, y la tercera mujer es la mujer de hoy que está luchando por su identidad, etc. No, cuando yo hablo de 3 mujeres, conviven bajo el mismo techo en la misma familia. Y cada una asumió una función importante. Bien, empezamos entonces con lo que sería la estructura de la familia prácticamente desde la Edad Media, porque podemos remontarnos a estudios que hay de historiadores de mucho rigor y de mucho peso. Creo que cito por ahí en una nota Emmanuel Leroy-Ladurie, Montaigu, un village occitan, una aldea occitana, donde habla ya de donde cuando nos analiza la familia medieval, en el tránsito del siglo III al XIV, encontramos el mismo modelo de familia que yo encontré pues en Pesoz o en Tapia de Casariego o en la parroquia de Clavillas en Somiedo, etcétera, en el año 80 y poco, o incluso antes, cuando ya hacía la tesis, por los años 70, una familia troncal de 3 generaciones, y en cada generación, salvo en la tercera, que podía no haber mujeres, podía no haber hijas nietas, en la primera había una mujer, en la segunda había otra, y en la tercera casi siempre había otra u otras. Por consiguiente, en la familia troncal de 3 generaciones encontramos este modelo. Bien, la familia troncal es una familia formada por 3 generaciones, es una familia tremendamente compleja, que funcionó durante siglos. Prácticamente la encontramos todavía hoy en algunos casos, pero comienza a descomponerse por muchas razones que quizás no voy a poder explicar aquí, o al menos no todas, a partir de la década de los 60-70, coincidiendo con la crisis del medio de los pueblos y del medio campesino. Y eso fue, desde mi punto de vista, una de las causas de la crisis que nos trajo hasta aquí. Es decir, paradójicamente, la mujer que fue el pilar fundamental de la reproducción de la familia y de los pueblos, tanto desde el punto de vista sociológico, porque era la encargada del proceso de socialización o de enculturación, como del proceso, evidentemente, biológico, reproductivo, llega el momento que se va a convertir en la causa de la crisis. Esto lo digo porque cualquier proyecto que se diseñe sobre recuperación del mundo campesino, hay que ver qué hacemos con la mujer, qué papel le atribuimos a la mujer. No el que tuvo siempre, evidentemente, porque eso nos trajo hasta aquí. Hay que ver qué funciones se le atribuyen. Y también en el mundo urbano, El mundo urbano se está descomponiendo en muchos casos, generándose muchísimos problemas, precisamente por esa actitud que la mujer adoptó. Hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Yo no soy feminista ni machista. Yo estudio los temas sobre la base de los datos que puedo obtener del trabajo de campo y de lecturas y de la reflexión.
La familia troncal tenéis un modelo que os introduje en esas notas, en la página 4, no sé si coincide mi paginación con la que tenéis vosotros, hay un modelo de familia troncal, con una serie de flechas, con una lectura de los símbolos también para aquellos que no los puedan no los conocer, y una dinámica interna. Bien, en esa familia troncal empezamos a encontrar una serie de datos. En principio predominantemente era una familia troncal y patrilocal, como decimos nosotros. Es decir, la nueva pareja, el nuevo matrimonio iba a residir a casa de los padres de él, del marido. Insisto en esto, porque evidentemente tenemos a una mujer joven que cambia padres y hermanos por suegros y cuñados, y va a vivir con un hombre cuyo matrimonio no es fruto de una larga relación de amor, sino es una estrategia, como insiste tanto algunos analistas. Es una estrategia entre dos casas, entre dos familias, porque había mucho en juego. En el matrimonio, en el mundo rural, estaban en juego al menos dos cosas. Una, la herencia que le daban al marido, que en muchas zonas de Asturias, donde existía la norma del hijo del heredero único o mayorazgo, heredaba 2/3 de la casería, y la casería hoy no vale nada, pero la casería en años 50, 40, 30, siglo XIX y XVIII, tener tierra era una verdadera fortuna. Léase tantos documentos que hay, tantos estudios, etc. Tener tierra era tener todo casi. Y no tener tierra, y claro, había mucha población y poca tierra. Es decir, en Asturias hasta los años 40, 50 faltaba tierra y sobraba gente. Sobraba gente en los pueblos y faltaba tierra. A lo que hemos llegado en 50 años. Sobra tierra y falta gente. En fin, bueno, pues en el caso de los herederos únicos o mayorazgo, como lo llamaban por algunas zonas de Asturias, heredaba 2/3 de la propiedad más la parte alícuota del otro tercio. Prácticamente todo. Los demás hermanos eran prácticamente despojados. Es decir, aquí hay una contradicción entre los ideales culturales, todos son hermanos y todos son iguales, y las lógicas reproductivas. De unos se casan con la casa y otros se casan sin nada. Y a las hijas, en este caso, se les daba una dote. Por consiguiente, digo, en el matrimonio era una estrategia, porque estaba en juego una dote. Las casas sufrían mucho cuando tenían que dotar a las hijas, por eso deseaban que naciesen varones y no mujeres. Me cansé de escuchar por esos pueblos de Asturias todavía en mis trabajos de campo, diciendo a la gente que cuando nacía una mujer se rompía una viga maestra de la casa. Se rompía una viga maestra de la casa, porque había que casarlas, y para casarlas había que dotarlas. Había que dotarlas. Y luego tenemos los otros miembros, los hijos varones no herederos, segundogénitos, cadetes, que se casaban sueltos, sin nada. Entonces estos evidentemente eran también víctimas estructurales de este modelo de familia. Las mujeres había que casarlas pronto y bien. Hay un trabajo famosísimo de Pierre Bourdieu sobre este tema, hecho en el sur de Francia, Celibato y condición paysanne. Está traducido ahora en un libro muy interesante, El baile de los solteros, pero yo he manejado la edición francesa, que está publicado en Estudios Rurales, donde dice que las mujeres hay que casarlas pronto y bien porque son un problema continuo y bocas inútiles, etc. Bien. Por tanto, entonces tenemos en este modelo de familia, tenemos ya algunos datos destacables. Hay unos herederos, hay unos mejorados cuando no hay mayorazgo, y hay alguien que se casa con dote. Y hay otros que se casan
sueltos, sin nada. Es decir, los segundogénitos optaban entre quedarse solteros. En ese modelo que os pongo ahí de familia hay un soltero que he puesto precisamente para... Iban de criados para otras casas, iban para el ejército, iban al seminario, aprendían un oficio, es decir, tenían estas salidas todas ellas. O si encontraban una mujer que fuese mayorazga, porque no tenía hermanos, pues entonces evidentemente era una fortuna para ellos, en principio. Pero evidentemente la vida posterior en esa casa para él resultaba mucho más difícil que para el que se quedaba en su propia casa, evidentemente. He conocido familias por Asturias en que se dio este fenómeno y, curiosamente, había detalles muy interesantes cuando estaban en las tareas agrícolas o en las tareas ganaderas. Se oían mucho más las voces de las mujeres que las de los hombres. Conocí una familia en la que durante 3 generaciones se dio esta circunstancia. No había varones y entonces se casaba en casa la primera hija, la mayorazga, la primera de las hijas. Y el que venía de afuera, pues durante muchos años tenía que pasar por un largo rito de transición hasta que iba tomando cuerpo. Le era más fácil que a las mujeres, evidentemente, pero también estos tenían que... Bien, otro dato que encontramos en ese modelo de familia es el de la vida social y la vida biológica. Os he puesto esas flechas y lo he indicado con esas siglas. De arriba hacia abajo viene la vida sociológica. Insisto en esto porque, y lo pongo como primera fuerza, porque la tarea que asumía la primera generación y sobre todo la mujer de la primera generación, que era la que solían llamar en nuestra región el ama, era una tarea que se desempeñaba en varios terrenos. Uno, la tarea de administración, procesamiento y distribución de los recursos alimenticios. Estamos en una sociedad, en un modelo de sociedad en que todo lo que se hacía era para cubrir las necesidades de la familia. Trabajar para comer era una expresión que se usaba mucho. La familia trabajaba para comer y al mercado llevaba algunos productos que tenía que privarse, no es que sobrase, tenía que privarse de ellos para poder adquirir productos que no producía la propia casería y por consiguiente, pero tenía que privarse huevos, mantecas, jamones, lacones, terneros, etc. Todo ese tipo de productos, evidentemente, se tenía que privar la familia para poder adquirir a cambio, por trueque o por venta en los comercios, productos que la casería no producía y para hacer determinados pagos. Por consiguiente, era una sociedad en la que de producción y de consumo. Era una unidad social de producción y de consumo, que una cosecha llegue a otra. Y el ama de casa era la gran responsable de administrar y procesar estos bienes, que se guardaban en el único edificio que tenía llave, que era el hórreo o la panera. ¿Y qué llave? No sé si visteis alguna vez alguna llave de un hórreo o de una panera. La llevaba siempre consigo el ama de casa. Era un lugar tremendamente privado del ama de casa. No iba allí ni siquiera la nuera, es decir, la mujer del hijo casada en casa. Iba el ama de casa, no iba prácticamente nadie allí. Y era la única pieza de la casa que tenía llave, o que se utilizaba la llave, al menos. Ahora ya se cierra todo, hasta las cuadras, pero evidentemente entonces estaba todo abierto. Pues bien, esta mujer tenía como misión administrar y procesar. Y a través de la dieta diaria y la mesa diaria familiar y la mesa festiva, por otra parte, era uno de los mecanismos más poderosos de que disponía esta sociedad para transmitir su propia cultura a sus descendientes. La comida era un acto
social total, porque estaba en relación con el medio ecológico, con los animales domésticos, con los vecinos, con los miembros de la familia, con la tierra, con el clima, con los ancestros, con los tabúes. La mesa diaria era un documento o un acto social total, y la mesa festiva lo era también en otro orden de cosas. Y el ama de casa, la primera mujer que aparece aquí, era la maestra de ceremonias de la mesa diaria, era quien distribuía la comida. La había procesado y la distribuía, ella de pie y los demás sentados. Y si pudiésemos hoy reproducir una mesa de este tipo, tendríamos una lección riquísima de etnografía y de antropología de una sociedad. La mesa diaria, donde comían las mujeres jóvenes, no comían en la mesa, solían comer en el banco, en otro sitio, sobre las rodillas, etcétera, etcétera. Bien. Por tanto, ya tenemos ahí una primera vida. Había dos mujeres y dos vidas. La primera vida es la vida sociológica. Cuando esta vida se rompe, se quiebra, la otra vida, que es la segunda flecha que va de abajo hacia arriba, se quiebra también. La crisis sociológica va versus una crisis biológica. Esta tesis yo sé que es tremendamente atrevida y compleja, pero la he ido contrastando a lo largo de los años, moviéndome por esos mundos ahora ya difíciles de poder disgregar lo que es antes y ahora. Ahora hay una hibridación y prácticamente ya no nos quedan informantes a los etnógrafos y a los antropólogos en este tipo de terreno. No nos quedan informantes. Las grandes bibliotecas están inéditas detrás de las lápidas de los cementerios. Detrás de las lápidas de los cementerios tenemos bibliotecas riquísimas e inéditas, que no hemos hecho caso. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos la vida rural, la vida campesina era una vida despreciable, de segunda. Todo esto fue manipulado desde fuera, evidentemente, para arrancar población del medio rural, para los tres tipos de emigración que hemos vivido, a América, a Europa y a las grandes ciudades, para el desarrollismo, en fin, para los ejércitos y para todo ese tipo de fines. Había que arrancar gente del medio rural y arrancar a un campesino joven, fuerte y con salud y llevarlo a esos mundos, estaba garantizado que iba a ser totalmente responsable porque cuando un campesino vende la vaca y cierra la cuadra y va a trabajar a donde sea, yo he sido emigrante durante varios años y he podido ver y conocer la vida de los emigrantes españoles en Francia, en Suiza, Bélgica, y en fin, puedo quizás decir algo con cierto fundamento sobre esto, sobre los emigrantes de la segunda hornada. Y la primera la he vivido en mi familia con muchísimos tíos, etcétera, que se habían ido a América, que casi todos dejaron ahí sus huesos, como se suele decir, sobre todo los de Argentina y otros sitios, nunca más han podido volver. Qué desesperación había, cuando digo que había mucha gente y poca tierra, qué desesperación podéis imaginar en aquellos padres que mandaban a dos hijas, como conozco en mi caso, de 16 años y 17, de los años de entonces, del año 30, de 15 años, 16, 17, de los de entonces, no de los de ahora, a América, a Argentina, reclamada por un conocido del pueblo, en fin. Hay que estar bien desesperado. Bueno, por tanto, dos vidas, dos mujeres y dos vidas. La función de esta otra, la que asumía esta segunda vida, la vida biológica, era la nuera, la recién llegada. La otra, en Asturias he podido escuchar varias denominaciones. La otra, la nueva, la pata rimada,
Estas expresiones las he podido escuchar, que tenía como tareas escuchar, oír, callar y dar hijos a la casa. Varones, sobre todo, antes que mujeres. No muchos, no ninguno. Cuando no tenía hijos, una pareja, en Asturias no pude conocer ningún caso, pero sí he leído algunos estudios, por ejemplo, referidos a Grecia, en que el marido, cuando no tenía hijos, o la familia en general, traían a casa una mujer para que les diese hijos a la casa. Y una vez que le daba algún hijo, la volvían a despedir. Lo de vientre de alquiler está inventado ya, en el sentido más dramático del tema. Porque siempre que no había hijos, la culpa era de la mujer, evidentemente. Esto sigue siendo todavía, en cierto modo. En el trasfondo todavía se sigue. Había luego, en el tema de la reproducción, voy siguiendo un poco el esquema para facilitaros y que no nos perdamos, ahí vuelvo a recoger el tema de antes, la estrategia. El matrimonio era una estrategia entre dos casas, porque estaban en juego esos elementos que antes os apunté. Y había tres tipos de matrimonio, como también sugerí antes. Casarse con la casa, el heredero. Es curioso que todavía hoy en Asturias no había heredero único en toda el tema del mayorazgo en Asturias se da entre el río Pigüeña, en Somiedo, el valle de Pigüeña, donde hay 7 núcleos de población. El último es Villar de Vildas, en la cabecera de ese valle, y el río Eo. Galicia sigue con la misma tónica, Cantabria también, País Vasco también, Cataluña también, el sur de Francia también, con el principio del mayorazgo, del heredero único. Bien, pues en el resto de Asturias existía la forma del mejorado, que no era heredero único, podía heredar pues un tercio, 2/5, etc. Y esto le asignaba una responsabilidad enorme, que era hacerse cargo de los hermanos solteros y de los padres. Claro, el cuidado de los padres, que era una tarea muy importante. Que ahora vino toda la problemática tremenda de ver la gente de los pueblos que se queda sola o que tiene que ir para una residencia geriátrica. En fin, este tema lo he estudiado mucho hace unos años y es un tema dramático del cual se habla muy poco. Solamente se dice, hacen falta 1.300 plazas en residencias geriátricas. Bien, muy bien, es un problema. Pero no, detrás de todo eso hay que penetrar ahí. Hay que penetrar ahí, en el hecho de sacarte de tu casa y llevarte a un lugar, sobre todo para los que viven en el medio rural, que no están adaptados a ese régimen, a esos espacios, a esos horarios, en fin. Cuando trasplantas un árbol viejo es muy difícil que prenda, Y por eso hay un alto índice de mortalidad en las residencias geriátricas en los 2 primeros años de vida, sin una causa biológica definida. La muerte social acelera la muerte biológica. Y oye, soy duro con este tema, no con los responsables de las residencias, que generalmente son gente muy vocacional y muy entregada. Y es un trabajo difícil, pelear con los viejos, es muy difícil. Y los viejos se vuelven difíciles. ¿Por qué? Porque han hecho una labor con los suyos que ahora no hacen con ellos, en primer lugar. Por tanto, yo los llegué a calificar las residencias de tanatorios. Bueno, por tanto,
entonces, casarse con la casa, en aquellas zonas en las que se daba el principio del mayorazgo, se observa todavía hoy que son zonas muy arcaizantes. Y yo me lo preguntaba, es decir, entre el concejo de Tineo, o Cangas de Narcea, o Pola Allande, o Salas, o Valdés, y el concejo de Caso, de Onís, de Ponga, etcétera, que se daba el principio de la forma del mejorado, hay una diferencia a nivel de mentalidades, y es que desde que nacía el heredero era formado en toda la tradición para reproducir literalmente ese ethos casal, ese patrimonio social que heredaba del linaje. Era imbuido en que tenía que ser un reproductor exacto, y él evidentemente no cambiaba nada, porque cambiar suponía poder perder sus privilegios. Mientras que en las otras zonas la casa no pesaba tanto, porque los segundogénitos, los no mejorados, solían tener que dedicarse a otras actividades, etc. Y entonces era una sociedad más aperturista. Oficios, etc. Porque la casería generalmente no pesaba tanto, no estaban tan casificados, como diría Carmelo Lisón, refiriéndose a Galicia. Y luego, evidentemente, estaban los que se casaban sueltos. Y aquí, en Asturias, yo he podido observarlo, se daban fenómenos muy curiosos, lo que llamaban el robo de la novia. El robo de la novia. Pero claro, he podido conocer 5 o 6 casos en mis largos años de estudio de campo. Pero cuando yo quise analizar de cerca estos casos, el robo de la novia era una fórmula, era un fenómeno muy peculiar. ¿Cuándo se daba robo de la novia? Pues se daba generalmente, casi siempre en los casos que yo conocí, entre un segundogénito y una chica que tenía poca dote. Porque claro, el robo de la novia nacía de la negación de los padres a admitir ese tipo de matrimonio. Y no obstante esta prohibición, se querían casar. Y entonces el chico robaba a la novia, había un pseudo robo, la llevaba a casa de uno que hacía de intermediario y luego se acababan casando, etc. Porque naturalmente si hacían esto el heredero y la que tenía una dote, perdían, eran desheredados y no se les daba dote. Bien, esto entonces estamos ante la primera etapa de la primera mujer, que lo he analizado, como os disteis cuenta, desde una imagen fija. Vamos a pasar a la segunda etapa, donde ya podemos hablar de proceso de cambio desde los años 60-70, y aquí asume un papel más relevante aún la segunda mujer. ¿Quién es la segunda mujer? Bien, es la nuera o la hija casada en casa, cuya función primordial era la de asegurar la reproducción biológica de la familia, dar hijos a la casa. A partir de estos años se inicia un cambio tremendamente rápido y tremendamente profundo en la sociedad, en los pueblos de Asturias, y hago extensivo esto a esas comunidades que os mencioné. Al Mellorao en Galicia, al Ereu en Cataluña, etc. Y esto yo lo intenté interpretar partiendo de lo que denominamos en antropología proceso de enculturación o proceso de socialización. El proceso de enculturación, si hubiera que definirlo, diríamos
son los mecanismos mediante los cuales una comunidad transmite a sus descendientes su propia forma de vida. Y en todo mecanismo de enculturación hay que distinguir al menos 3 factores: los agentes, el contenido o los contenidos y los medios. Bien, los agentes en la sociedad tradicional eran los ancianos, porque eran aquellos que tenían asumido perfectamente el capital social de la propia familia. Los medios eran sobre todo, como he dicho antes, la mesa diaria, la palabra, la imitación, la palabra dicha de muchas maneras, el refrán, el cuento, la historieta, etc. Los ritos de paso, tanto los del ciclo vital, sobre todo, nacimiento, matrimonio, muerte, etc., como los del ciclo anual, cosechas, carnavales, fiestas, etc. Y los contenidos de este sistema, de este medio de enculturación, era la tradición. La tradición aseguraba la continuidad y aseguraba la estabilidad. Las sociedades preindustriales tenían miedo al cambio, porque técnicamente, tecnológicamente, eran muy débiles, socialmente también. Y entonces tenían miedo que cualquier cambio, en todos los terrenos, incluso en el cambio en la agricultura, o cambiar pautas de cualquier tipo, cambiar semillas, etc., tenían miedo. Recelaban de todo esto porque dicen los cambios, y yo todavía conocí algún ejemplo muy, bueno, muy peregrino, como era: se me estropeó el embutido este año porque en vez de hacerlo en una masera de madera, lo hice en una de ese material que venden ahora. Y se me estropeó, o lo piqué con una máquina eléctrica, etc. Estas cosas, que parecen peregrinas, bien, tienen que ver con esa raíz. Esto lo ha estudiado muy bien Georges Duby en uno de sus muchos trabajos que tiene sobre el tema de las sociedades tradicionales, cómo se amarran a la tradición, etc. Y la tradición, evidentemente, estaba encarnada por los ancianos, por la primera generación, y sobre todo por la primera mujer, que era la responsable de transmitirla a todos los miembros de la familia. Bien, pero aquí empieza a jugar sus cartas la segunda mujer, la nuera. Van llegando noticias del mundo exterior, muchas noticias, a menudo desconectadas unas de otras, y a menudo falsas, y a menudo tergiversadas, etc., a través del turista que empieza a llegar, el emigrante que va al pueblo un mes al año, y yo veía cuando se preparaban para ir de vacaciones al pueblo aquellos emigrantes de Francia, Suiza, Bélgica, cómo se preparaban para ir a provocar ese impacto en su medio, en su pueblo, comprar un coche grande, de segunda mano, claro, comprar ropa en los mercados de ropa vieja, etcétera, etcétera, y ir al pueblo a impactar. Bien, el emigrante, el turista, los medios de comunicación que van llegando, la radio, la televisión llega un poco más tarde, la prensa no llega, la escuela, yo no me canso de cantar el mea culpa, porque soy del gremio. La escuela ha sido uno de los mecanismos más poderosos al servicio de la desruralización. La propia escuela de ladrillo rojo ya impacta, porque veis una escuela de esas al lado de un hórreo y ya no casa. Se dice uno al otro: sacáime de aquí, que no quiero esta pareja.
La escuela de ladrillo rojo llega ya con aquellos momentos en que el maestro venía de afuera, no era uno del pueblo, el maestro de antes era uno del pueblo, se casaba con una chica del pueblo, a lo mejor tenía una vaca, etcétera, etcétera. No aculturalizaba, no desruralizaba, sino que colaboraba con la familia a formar a aquellos chicos para seguir en el pueblo. Pero llega a la escuela del ladrillo rojo, el maestro llega el lunes y se queda hasta el viernes al principio, pero luego ya marcha todos los días. Yo muy discretamente, aunque a veces me han calado, me he ido a ciertos sitios de Asturias a la hora de salir de los colegios y también de los centros de salud para ver ese movimiento de viajar que entablan los profesores, los funcionarios, tanto públicos como sanitarios, etcétera, porque una vez terminada la jornada, cogen el coche, cogen el alsa o lo que sea y se marchan a la ciudad y vuelven al día siguiente por la mañana. Esto crea crea una imagen del pueblo. Aquí no para nadie, aquí no quedamos más que los tontos, esto no aguanta nada, etc. Sobre todo ese tipo de profesiones que están en la vanguardia de la revalorización de los pueblos, como es la escuela, como es la sanidad. El 50% o más del éxito de la medicina primaria, sobre todo en el medio rural, el 50% o más se la da al médico el conocimiento del propio entorno. Y no digo nada en la escuela, evidentemente. En la escuela, que tenían que ser, los maestros tenían que ser investigadores de la propia cultura, porque los currículos académicos, el instrumental que se llama, el de contenidos, es el mismo en cualquier instituto, en cualquier escuela, pero el currículo de valores, el que llaman expresivo o el que llaman también oculto, ese tiene que cambiar en función del entorno. Por eso la LOCSE obligaba a hacer un estudio del entorno, un PEC, Proyecto Educativo de Centro, que se basaba en un estudio sociológico, histórico, geográfico, antropológico del entorno en el que iban a encarnarse los contenidos instrumentales. ¿Pero qué se hizo en aquella época? Pues se copiaban todos. Incluso algunos no cambiaban ni el nombre del colegio o del instituto. Y claro, eso ahí quedó. Bien, pues entonces la escuela fue sin duda alguna, y luego más tarde, enseguida, los curas también. Los curas, que eran un apoyo a este proceso de enculturación de la familia, fueron un apoyo siempre desde su ámbito, desde su peculiaridad, colaboraron también a un cambio brusco. Es tremendo, pero he podido escuchar detalles, datos. Hay un famoso santuario en el concejo de Tineo, San Francisquín, en Folgueirúa, subiendo la montaña de Tineo, cerca de las Bañas Vaqueiras, ya, donde va todos los años la gente a ofrecer dones al santo con el fin de que le proteja ese determinado campo del cual le lleva un don. Llevo un lacón para que la matanza de mis cerdos sea un éxito. Traigo un gallo para que mis gallinas, etc. Traigo una rista de maíz para que me guarde el santo la tierra de maíz y no me la coma ni el oso ni el melandro, el tejón. El cura recogía eso, preguntaba, ¿cuál es la intención? Bien. Y llega uno con una rista de maíz, un paisanín, con una rista pequeña de maíz, para el santo. Dice el cura nuevo ya, la intención, para que me guarde la tierra de maíz el santo, y me la guarde del oso y sobre todo del melandro. Dice el cura, lleve usted para casa la rista de maíz y cómala, compra una escopeta y mate el melandro.
Esto, dicho así, evidentemente, dicho así, llega a provocar un verdadero terremoto en la mentalidad de... Bien, la mujer evidentemente era más sensible, la mujer de la segunda mujer era más sensible a todo esto, porque su situación era muy complicada, era muy compleja. La situación. Durante 20, 30, 40, 50 años, la mujer, la nuera, estaba en un proceso de transición, en una fase de marche, como dicen los franceses, de ser una de segundo orden, de ser la que iba un día a asumir las tareas de la primera mujer, pero no lo era todavía. Y su papel era muy complicado, por lo tanto era más sensible a todas estas ondas que venían de afuera, sobre el nuevo modelo de familia, la vida urbana, la familia nuclear, la pareja con la parejita, ser ama de casa, desde el matrimonio ya, etcétera, etcétera. Y entonces, naturalmente, comienza a revolvérsele dentro, comienzan a centrifugarse y a existir cortocircuitos en sus ideas, pero ella ya no puede hacer nada sobre su vida, está perfectamente ya definida y sujeta ahí. Pero sí lo puede hacer a través del proceso de socialización con sus hijas, que van a ser un día las futuras nueras. Por tanto, hace la revolución a través de las hijas, haciéndolas que voten con los pies, sacándolas del propio entorno, Y además, coincidiendo esto, aparte de la difícil y dura vida de las nueras, sobre todo en las zonas de mayorazgo, coincidiendo esto con que la ciudad comienza a ofrecer a la mujer joven oportunidades de trabajo, evidentemente trabajos domésticos sobre todo, porque muchas mujeres urbanas que habían pasado por la universidad ya estaban incorporándose al mundo profesional con sus carreras y dejaban libres las tareas domésticas. Y esas tareas domésticas son las que en muchos casos van a asumir estas mujeres que vienen del medio rural. Se casan con un obrero tampoco cualificado y forman una familia. Evidentemente no ha cambiado nada la relación hombre-mujer, no ha cambiado nada aún, pero ha cambiado en cierto modo la estructura de la familia, una familia troncal por una familia nuclear, etc. Bien, esta situación, Asturias se llena de solteros, comienza a llenarse de solteros. Yo esta sección la he vivido muy de cerca haciendo trabajo de campo por Asturias. Incluso hubo concejos en los que me dediqué a contarlos. Y alguna vez lo dije y metí la pata porque me llamaron la atención de algunos municipios. Cantidad de hombres solteros, pero ¿quiénes eran los hombres solteros que empiezan a aparecer en el año 60, 70 sobre todo y 80? ¿Qué tipo de hombres son? Otra paradoja. Años anteriores, el tener patrimonio equivalía a tener matrimonio. Los solteros eran chicos sin patrimonio. Ahora, en muy pocos años, patrimonio y matrimonio se rompen. Y esos hombres solteros son herederos de casas, herederos de caserías. Los vascos los llaman mutilzar a este tipo de hombres, hombres viejos. Hombres viejos. Hay estudios entre los vascos muy interesantes, Kepa Fernández de Larrinoa y otros muchos estudiosos que han estudiado esto a fondo, Andrés Barrera y otros. Son hombres que tienen patrimonio y en cambio por el mismo hecho de tener patrimonio se quedan solteros porque las chicas no quieren casarse con uno que tenga una casería rural.
Por tanto, el círculo ese que yo llamé círculo perfecto, que durante siglos garantizó la continuidad de los pueblos de Asturias, se vuelve un círculo quebrado. Y la causa hay que buscarla, en primer lugar, en la vida sociológica. ¿Y cuál es el panorama que empezamos a contemplar ahí? El que tenemos ahora ahí. En ese gráfico que os pongo, en ese diagrama que se titula La dinámica evolutiva predominante de la familia rural asturiana desde los años 80, veis cuál es el proceso. En la fase 5 hay muchos ejemplos. En la fase 4 hay también bastantes. La fase 3 cada vez quedan menos. Los padres con un hijo varón soltero, que queda ahí, que no soluciona ningún problema, ni el suyo ni el de los padres. El suyo porque tiene que garantizar la continuidad y su futuro. El de los padres porque tampoco trae miembros para casa para que cuiden de ellos. Más aún, en la fase 4, que conozco varios casos, la madre, viuda ya, con su hijo soltero de 50 y tantos, 60 años, tiene que hacer 3 funciones. Las funciones de las 3 mujeres: ama de casa, nuera, aunque no está casada, evidentemente es madre, haciendo tareas de nuera y de nieta, recaos y cosas, para ese hombre que generalmente suelen estar totalmente, apáticos, desanimados, muchos caen en el alcoholismo, en los dispensarios psiquiátricos de Asturias, y esto es un tema que yo tengo ganas que alguien emprenda un estudio sobre esto. He ido a algunos a consultar qué tipo de clientes hay. Hace años eran nueras, cuando empezó esa revolución. Y ahora son solteros, caídos en el alcoholismo, en el suicidio, etcétera, etcétera. Es un tema que está por ahí, que no lo podemos estudiar todo. Además, en fin, en esta región los antropólogos estamos muy huérfanos. Entonces, ese es un tema pendiente. A ver qué tipo de clientes van, dispensarios psiquiátricos, sobre todo de las zonas periféricas. Está en el de Valdés, está en el de Cangas y en otros. Y curiosamente, antes eran nueras. Y ahora dominan ya hombres solteros que tienen que haberse casado en el año 80, 90, 70 y están ahí. Y claro, ¿qué perspectivas les quedan? Encima, la soledad de los pueblos. Además, eso. Por tanto, emigración de las jóvenes de la generación de repuesto es el inicio del fin. Soltería de varones con tierra, inversión del binomio, patrimonio, matrimonio, etc. Relaciones entre... hace poco tiempo, KRK ha publicado un libro, traducido del francés, La reproducción de la identidad, dicho sea de otro modo. El relevo generacional. Y el autor, Paty Champagne, hace un estudio de campo en una zona del Alto Ródano sobre 4 modelos de explotación rural. 2 de ellos no tienen ninguna posibilidad de relevo generacional. Un tercero está que si sí, que si no. Y hay un cuarto que sí tiene garantizado, de momento, el relevo generacional. ¿Qué condiciones se dan? El autor insiste en el modelo de explotación, evidentemente. El modelo de explotación. Hoy no se puede ir con el carro chillón, el arao romano y la azada. Eso es el famoso trípode de que habla el geógrafo Carl Sauer, ¿no? La herramienta, la palabra y el fuego fue el medio para
amansar el paisaje. No, hoy hay que incorporar toda la tecnología que sea posible al medio campesino para facilitar la vida de los ganaderos y de los agricultores. Pero hay un factor mucho más importante que es la vocación. Aquí en España, no sé, el término vocación está totalmente desprestigiado porque parece que suena a cura. Vocación. ¿Qué quiere decir Champagne cuando habla de vocación como factor importante para la reproducción, para garantizar el relevo generacional? Los padres tienen que preparar a los hijos, darles total libertad para que hagan esto, y luego que elijan. Pero los padres, si tienen vocación, casi seguro que algunos de los hijos, si no todos, van a seguir con su profesión. Evidentemente esto requiere una labor de revalorización de la vida rural. Una labor de revalorización. Y la revalorización se garantiza llevando la cultura rural a aquellos lugares en que las cosas adquieren prestigio. Las aulas universitarias, los currículos académicos, desde la escuela ya, los medios de comunicación, el cine, los parlamentos. Llevar ahí. Pero claro, hemos hecho exactamente lo contrario. Desprestigiar la vida rural porque interesaba arrancar población fácilmente para llevarla al desarrollismo y a la inmigración. Por tanto, la vocación es un asunto en el cual insiste, y yo conozco muchos casos que tienen de momento garantizado el relevo generacional, y evidentemente los padres tienen vocación, les gusta. Y ahora me alegro muchísimo que hay muchísimas chicas jóvenes que están haciéndose cargo de explotaciones ganaderas, y lo tienen a más, y salen en televisión, y no se acomplejan de andar por entre las vacas, etc. Bueno, me produce un placer tremendo, porque digo, si fijamos mujeres en el medio rural, evidentemente vamos a garantizar el relevo generacional. Paty Champagne insiste, y Pierre Bourdieu y tantos otros franceses que han estudiado mucho estos temas, por eso la problemática del paysan francés es la misma que la del campesino o ganadero español, pero tienen vocación en muchos casos, y tienen a más ser paysan, como el contadino italiano, o como el boer holandés o austriaco. Tienen a más y luchan por ello. Cuando el campesino comenzó a dudar de si vale la pena que mis hijos sigan mi forma de vida o no, inmediatamente empieza a encomendar la formación de sus hijos a instituciones externas para sacarlos del medio rural. Formarlos para sacarlos del medio rural, porque ellos no se sienten capaces de formarlos para quedar allí. Bien, me atreví incluso a ofreceros un gráfico que sin duda tiene, bueno, hay que matizarlo mucho, el gráfico que os ofrezco en la página 7, ese paralelismo entre la nueva organización del paisaje, la raza del ganado vacuno, la producción, las tecnologías a lo largo del último siglo y qué mujer domina entonces en ese contexto. Años 60 o hasta los 60. Existen las serías rotativas. Es una forma de economía tremendamente cerealista. Trabajar para comer. La raza del ganado es una raza sin raza. Es una mezcla de tipos de raza, vacuno hablo, sobre todo. Mal alimentada, porque tenían que trabajar mucho, producir algún ternero, algo de leche y cucho. Evidentemente, no había máquinas, entonces, claro, tiene que trabajar. La vaca tiene que trabajar. Bueno, y ahí domina la primera mujer.
La fase siguiente, el cambio, se dejan los cereales de invierno, es decir, trigo, escanda, centeno, cereales muy importantes, pero muy laboriosos, y prácticamente se pasa a la pradera y al maíz forrajero. Muchos espacios se convierten en tierras de este tipo o en espacios de producción de heno, etc. La vaca cambia, la raza de la vaca cambia. Es la vaca mixta, parda, alpina, que se llama, ratina también se llama, y pasiega. Porque trabaja todavía, da terneros todavía medianamente buenos y da leche, y cuando se va a vender para carnes es una vaca bastante rentable. Llegan los primeros motocultores, aquellos pascuales italianos, que yo he visto a campesinos conducir estas máquinas de madreñas por sitios increíbles. Hubo muchos accidentes y aún sigue habiendo conduciéndolos de madreñas, porque y además sin haber nunca cogido un volante, ¿no? Y por sitios muy complicados, ¿no? Se metían por sitios increíbles. Bien, primeros motocultores. Y aquí ya comienza esto a partir de los años 60. Aquí empieza a jugar un papel ya importante la segunda mujer. La tercera etapa es la que estamos viviendo, que se inicia a partir de los 80, 90, solo forrajes y piensos, homogeneización del paisaje. Es decir, durante años, durante siglos, el paisano, el campesino, con ese trípode que antes mencioné, las herramientas, la palabra y el fuego, fue colonizando espacios bravos. Y encontramos un paisaje perfectamente organizado, que yo incluso llegué a clasificar en 7 círculos concéntricos. Bien, pues en apenas 40 años, ese bravo, ese monte, llega a los cimientos de las casas. Y ahora ya no quema el monte, ahora queman las casas, y los hórreos, y paneras. Y esto, evidentemente, deteriora el paisaje. Y esto protege y genera problemas a las especies salvajes. En el viejo paisaje, las especies salvajes tenían que atacar a cara descubierta. Pero ahora pueden llegar hasta debajo del hórreo, protegidos por esos matorrales que llegan a los cimientos de las casas. Y el fuego, pues no digamos nada. Ahora no hay quemas, ahora hay incendios incontrolados. El fuego era una herramienta fue al servicio del campesino y del hombre en general. Y ahora lo estamos demonizando porque el fuego ahora es un elemento incontrolado. El tipo de raza son solamente raza frisona para producir leche. Y naturalmente hay un monocultivo y naturalmente la mecanización es tremenda. Vais al lado de una explotación ganadera hoy y podéis ver al menos 3 generaciones de máquinas, una totalmente en desuso, otra a medio uso y otra la última hornada. Y curiosamente, y esto he dicho aquí sottovoce, la mecanización, esta última, es tremendamente machista. No voy a insistir en el tema. Hay por ahí algún estudio ya. Porque quien lleva el tractor de la segunda hornada puede ser una mujer, pero el último tractor lo lleva un hombre. Bueno. Esta evolución es la que se dio en apenas medio siglo. Bueno, algunas propuestas de cara al futuro. Hay unas cuantas cosas ahí que intenté resumir. La pregunta que se hace en consecuencia, ¿dónde se debe intervenir para poder frenar esta crisis? Bueno, vamos a hacer
unas pocas reflexiones finales desde donde yo os invito a tratar de trabajar. Y para ello podríamos recorrer, siguiendo las 3 generaciones. El número 3 a mí me facilita muchos instrumentos y herramientas de trabajo, ¿no? El número 3, no sé por qué. Quizás porque uno es todavía muy bíblico o muy... La primera generación, la vejez. Yo defiendo la tesis y he estudiado bastante el tema de la vejez. Y no pateando pueblos y residencias. Me he pasado muchas jornadas en el interior de las residencias geriátricas. De era, porque las privadas te enseñan lo guapo, lo que se puede ver bien. En las de era ya puedes ver más cosas. La vejez, defiendo la tesis siguiente, la vejez rural. Si se plantea bien, no es un problema, sino que puede pasar a formar parte de la solución. Imaginaos lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Bien, he hecho la siguiente reflexión. Los ingresos más importantes que hay hoy en los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, incluso de algún habitante más, provienen de las jubilaciones de los viejos, que dicen ellos, de los subsidios de los viejos. He incluso echado números en algún municipio, 6-7 millones de euros al año de los subsidios de los viejos en un municipio que tiene 1.100 habitantes, que no vienen del turismo ni de la ganadería, por mucho que... Está bien, ¿eh? Yo defiendo el turismo y la ganadería, evidentemente, bien planteados, no el turismo como ser sin entrañas para hacer el agosto, no, bien planteados y en buena sintonía, porque sin ganadería no hay turismo y el turismo puede favorecer mucho a la ganadería. Bien, pues, ¿dónde va este dinero? Hay muchas zonas de Asturias. Yo creo que el viejo, si le preguntas, dice: yo quiero vivir en mi casa y morir en mi casa. Es lo que quiere, vivir y morir en su casa. ¿Y entonces qué hay que hacer? Bueno, yo planteo 3 soluciones que van escalonadas. Primera, ayuda a domicilio. Hay algo por ahí, hay algo. Pero es poco. Y claro, no puede los ayuntamientos y la Consejería de Bienestar Social no puede garantizar muchas horas más, porque eso cuesta muchísimo dinero, dado el número de viejos que hay. Solos, en general. No, que paguen ellos también, con ese dinero. Las cuentas de los viejos, las cuentas bancarias de los viejos, son bastante interesantes. No están allí amiseriados, no. Por tanto, que colaboren a pagar a esas personas de ayuda a domicilio. Bien, segundo paso, centros de día. Centros de día ubicados en las zonas donde ellos viven, de tal manera que no los desarraigues. Un centro de día que tendría que funcionar como el antiguo transporte, o el que todavía hay, escolar. Diariamente recogen a los viejos, los llevan al centro de día, comen, hacen vida social con los suyos y vuelven a dormir a su casa, pagando lo que corres. Bonda. Porque además lo gratuito para los paisanos parece que no tiene valor. Cuando llegó la medicina de familia a los pueblos, los médicos se veían en un tremendo dilema cuando el viejo quería darle dinero, pagarle. Si no le daba medicamentos y no le cobraba, no me feixo nada. No me feixo nada. No me dio nada y no me cobró. Y así que los médicos de familia tenían un verdadero San Martín
porque como no querían cobrar en dinero, les llevaban chorizos, choscos, lacones, en fin, tenía allí un tremendo San Martín, hasta que poco a poco fueron evitando ese tipo de pauta. Bueno, por tanto, centros de día. Tercera fase, la última, residencias geriátricas, pero dispersas por la geografía asturiana, ubicadas en lugares con los que el futuro inquilino tuvo relaciones vitales en su vida activa, de tal modo que no se sientan desarraigados. Y el personal de esas residencias, en principio, por ser personal de la zona, con la misma titulación, tendrían que tener unos puntos más, porque conoce el entorno, habla la propia variante del asturiano, conoce la familia, en fin, entabla una conversación con el viejo. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, la labor humanitaria no hay duda. Pero es que económicamente la ayuda a domicilio, los centros de día y las residencias geriátricas son mecanismos de desarrollo económico que colabora a retener ese dinero de las jubilaciones en su entorno, a crear puestos de trabajo, sobre todo femeninos, porque, bueno, todavía la mujer sigue asumiendo más que los hombres las tareas de cuidado. De hecho, cuando no hay quien cuida a un viejo, todavía preferimos traer a una mujer que no a un hombre. Y por la calle se puede ver este espectáculo aún, ¿no? Por tanto, fija población joven, crea además puestos de trabajo. ¿Y qué pasa que crea puestos de trabajo entre gente joven, sobre todo mujeres? Fija familias jóvenes en el medio rural. Por eso la vejez, bien planteado, es una solución, en cierto modo, y no un problema. Y ojo, por aquí hay un futuro profesional para vosotros, jóvenes. Hay un futuro profesional. Y además es muy compensatorio, no solo por el hecho, sino porque incluso cuando tú atiendes bien a una persona de este tipo, te va a dar muchísimo cariño, muchísimo cariño. Ante un joven, claro, en las residencias hay que ver dónde se ponen. Si la plantas, como yo conozco algunas, al lado de un cementerio, pues evidentemente eso me parece que para facilitar el traslado. No, en cambio, si la pones al lado de un centro de primaria, de una escuela, recupera la relación abuelo-nieto. La segunda generación, voy a ir terminando, sí. La segunda generación afecta a la generación activa, a la segunda generación de esa familia. Y naturalmente aquí hay que buscar la manera de encontrar salidas para la mujer rural. Salidas, el turismo, las empresas agroalimentarias, etcétera, etcétera. Y para los ganaderos en general hay que tratar de compensar eso que ahora llaman externalidades, es decir, la actividad agrícola, aparte de los productos que genera, tiene otros aportes que no van al mercado: mantenimiento del paisaje, la biodiversidad, la socialidad en el medio rural, etcétera, etcétera. Y luego la generación de repuesto es un tema tremendo para la gente de repuesto, sobre todo el tema de la enseñanza. No me puedo extender aquí, pero hay que buscar fórmulas para corregir una serie de problemas que tiene la enseñanza primaria, la secundaria y el bachillerato en el mundo rural. El cambio de profesores cada año en esas escuelas. Hay que ver cómo se mantiene a los interinos ahí. Un complemento de destino, una estabilidad por X años, etc. Y hay que ver cómo se puede solucionar, evitar que esos que van a la ESO tengan que recorrer diariamente 100 kilómetros por Asturias, que no es Castilla. Hay que ver cómo se puede arreglar. Y yo propongo alguna fórmula, un sistema online, por ejemplo, un sistema online, 3-4 días
en el centro de primaria online y un día a la semana en el centro de bachillerato con los tutores presencial, etcétera, etcétera. Bien, tenemos que recuperar de todos modos este modelo de poblamiento porque, ya acabo ya, y me disculpáis, porque creó un modelo de poblamiento que ha sido una verdadera obra de arte, que perduró durante siglos, que yo intento sintetizar con 3 siglas, las 3 P's. Este modelo de poblamiento de nuestros pueblos creó y conservó paisaje, la primera P, producía bienes de primera calidad, segunda P, pan, y fue un verdadero criadero de población, vivero de población, paisanos. Hoy ni paisaje, ni producción, ni paisanos. Abrir una nevera de pueblo y analizar lo que hay dentro, ya veréis, no hay ni un solo producto del entorno. Los campesinos hoy dependen más del supermercado casi que sus parientes de la ciudad. Nada más, gracias. Disculpad por haberme extendido quizás demasiado.